El pasado 28 de abril, un tren con más de 400 pasajeros quedó parado cerca de la subestación eléctrica de Brazatortas, aunque pronto avistarían otros 2 trenes en el túnel de la Cotofía. El motivo, un apagón eléctrico a nivel peninsular que dejó sin servicio a toda la península ibérica y, por ende, a la línea férrea. Lo que podría haberse convertido en una tarde tensa, caótica y angustiosa, se transformó en un ejemplo de solidaridad rural gracias a la rápida reacción de los vecinos del pueblo. Sí, yo estaba en casa. Además yo vivo aquí, bueno, las dos vivimos aquí cerquita, y como el primer tren fue ahí enfrente, pues yo es verdad que se oyó por los grupos de WhatsApp y tal, lo dijeron, y yo me fui a llevar agua y cuando me encontré el percal casi me muero. A mí me llamó una del ayuntamiento que si podía abastecer con algo, y yo cogí todo lo que tenía de mi casa, galletas, leche, Coca-Cola, Fanta, garrafas de agua, y todo lo llevamos allí en el primer tren. Luego, estando allí, nos dijo el alcalde que había otros 2 trenes parados en la venta de Inés. Sin embargo, ellas no fueron las únicas. En cuestión de minutos, decenas de vecinos se movilizaron y abrieron las puertas de sus casas para acoger a los cientos de pasajeros de 3 trenes de las compañías AVE y Wigo, que quedaron inmovilizados a su paso por el término municipal. Llamé a una compañera mía y estuvimos subiendo cosas y bueno, pues ya se acercó mucha gente del pueblo y al principio le teníamos que echar cosas por encima de las vallas, luego ya pudieron cortar la valla y bueno, aquí es tráfico que está al lado del pueblo, pues en cuanto alguien del pueblo pasó y los vio, pues ya lo empezaron a poner por los grupos de WhatsApp y enseguida llegamos. Tuvimos que ir a la cooperativa y primer golpe, primer víveres, y luego vinimos a otra tienda, otra vez con el camión del ayuntamiento a llevar, y se presentó allí la Guardia Civil y la gente del pueblo, y el alcalde. No fue ni Cruz Roja ni Protección Civil, nada de nada, los dejaron allí como abandonados. Bueno, estaban solos, nosotros recorriéndonos los vagones para buscar a gente. Luego a última hora, ya los de allí estuvieron poniendo focos con luces, porque claro, la gente y la Guardia Civil, la gente salía por los arcenes, empezaba a andar por los caminos, la gente ya le dijo a la Guardia Civil: es que os vais a perder de noche, no sabéis los caminos, estaros aquí en las vías quietos, no salgáis del AVE. Primero sí que llegaron autobuses, luego por la tarde vinieron 5, 6, no sé los autobuses que llegarían, pero se los llevaron en autobuses. Pero aquellos allí es que no se podía pasar ningún autobús. Se olvidaron de aquellos. Y como estaba eran lejos, 700 personas, que no se dicen pronto. 700 personas sin nada. Es que los pobres no sabían cómo reaccionar. O sea, los que viven allí abrieron las puertas, rompieron la alambrada primero y abrieron las puertas para que por lo menos hay un manantial para que la gente con las botellitas que les daban en el AVE, esas rojas chiquititas, las rellenaran porque estaban secos. Cuando nos vieron y estos llegar, aquí estaban en el sol, igual, por lo menos pues aquellos por lo menos estaban en sombra y bebían agua, pero es que estos estaban al solanero. Una cadena, el agua sacamos del camión, y una cadena con la gente joven de los vagones. Hicimos una cadena porque a lo primero llegaban y todo el mundo cogía de todo, hasta que ya hablamos con gente ahí un poco más coherente y pensaron que toda la comida iba a la cocina del tren. Y de allí hicieron los sándwiches, pero claro, cada uno se llevaba una barra, 2 barras de chopper, 2 litros de zumo. Entonces, claro, lo primero fue un caos. Hasta protección solar les tuvimos que llevar. Desde las 3 de la tarde, yo hasta las 11 de la noche. De esta forma, el municipio se transformó en un punto de auxilio improvisado, dando ejemplo de una respuesta solidaria rápida y ejemplar. No solo los vecinos se volcaron con los pasajeros, sino que también comercios y restaurantes se organizaron por iniciativa propia para llevar alimentos y agua hasta las vías. En un principio tenía 4 garrafas de agua y unas cosas que eché, pero yo cuando llegué ya vi la gente que había. Yo trabajo, como habéis visto, en la cooperativa, y llamé a mi jefe y le dije: mira, me voy a la tienda por cosas, porque esto no los podemos dejar así. Él estaba en Córdoba, y me dijo que subiera lo que hiciera falta, que no había problema. Entonces reservaron gente de aquí del pueblo habitaciones, pero allí no acudió nadie, nada más que el alcalde, Julián, que es el segundo, creo que está ahora el segundo. Y gente del pueblo con todo terreno, porque claro, todo el mundo no tenía acceso con los turismos a
Sí, porque es un camino que no está muy bien para llegar allí y claro, tenían que ser todoterrenos y coches, furgonetas grandes o cosas así. Lo primero que pedían era agua, porque pero estaban aquí al sí sol. Teníamos bastantes porque todo el pueblo llevó, claro. Pero cuando nos pasó y nos enteramos que estaban allí en la venta de la Inés, allí recursos había muy pocos. Nada, todo el pueblo, incluso Tamara, la del Furtivo, el restaurante Furtivo, hizo, yo no sé si fueron 2 o 3 ollas de macarrones para poder subirles y que comieran. Primero estaban muy nerviosos porque todo el mundo quería salir, pero ya le dije a la Guardia Civil, aquí no hay solución, aunque venga la luz de aquí nos vais a ir. También hay que tener en cuenta que no había cómo conectarse con las familias, porque no había cobertura, no había nada. Además, aquellos estaban en un túnel, estaban pues muy agobiados y muy asustados. El alcalde Pablo Toledano intentó llamar muchas veces al alcalde de Almodóvar, porque esa pedanía, eso corresponde a Almodóvar. Y allí de Almodóvar no se presentó nadie, porque allí tienen Cruz Roja, tienen Protección Civil y tienen Policía Local. Nosotros solo tenemos dos parejas de la Guardia Civil. Ante la perspectiva de una espera prolongada bajo el sol y sin garantías sobre el restablecimiento del suministro eléctrico, el ayuntamiento decidió dar prioridad al traslado de las personas más vulnerables, como a familias con niños, personas mayores y con problemas de salud o movilidad, para ofrecerles una atención más cercana. Cogimos los coches y me llamó a mí por teléfono, igual para que si estaba en la cooperativa que fuéramos preparando cosas. Se llevaron 2 camiones de cosas. Con una furgoneta y una picada de uno de aquí del pueblo. Sí, gente del pueblo. Con su mujer y nos llevamos allí toda la comida, estuvimos repartiendo, buscando a gente de alta necesidad, abuelitos, bebés. Los intentamos sacar, mirando por los trenes, buscando. Ya se nos hizo la noche un poco. Tuvimos que volver otra vez porque, claro, todo el mundo se quería venir, pero, claro, no los podíamos acoplar en ningún sitio. Yo vi a 2 niños, a 2 bebés, un bebé que tenía nada, chiquitito, que era morenito, y se lo tuvieron que traer con 3 carritos con bebés. A los abuelitos no podían andar, los tuvieron que coger con andadores a UPA porque no podíamos saltar con ellos las vías. Vagón por vagón estuvimos buscando. Yo le pregunté, que me dolió en el alma, a un abuelito que estaba sentado desde las 11 de la mañana, que era diabético pero no podía andar. Entonces, como no teníamos ni silla de ruedas ni tenía andador, solo un bastón, le pregunté a su mujer que si quería que lo sacáramos como fuese. Pero estaba su hija y me dijo que es que no podía andar nada. Y claro, nos lo íbamos a llevar, es que estábamos la verdad que un poco lejos y no podíamos. Entonces me dijo que se prefería quedar allí. Encontré un bebecito de 3 meses y que estaban con su padre, eran chilenos y no tenían sitio. Entonces cuando llegamos a la Zarza yo dije, no os preocupéis que os venía a mi casa. Y yo me los llevé a mi casa, han dormido en mi casa, le he dado de desayunar y de cenar, y esta mañana, sobre las 11:30, cuando mi marido nos hemos enterado que AVE iba para Santa Justa, para Sevilla, los he llevado. Después de llevarlos y decirme que el AVE lo habían parado, me dice el regidor que se dieran corriendo, ha llegado la policía local, han cogido las maletas, han ido al Arcén, cuando iban a montarse han cerrado las puertas, los han dejado fuera. Se han tenido que volver otra vez, porque yo lo sé porque estaba hablando con la chica, se llamaba Camila, y el marido Ignacio, y el niño Franco. Y que los han dejado otra vez en la estación, esperando otras 2 horas, porque se los iban a llevar en autobús. Hablé con la Guardia Civil, con una que se llama Macarena, que tuvo que ir con su propio coche, porque no había más coches de la Guardia Civil, porque aquí tenemos una pareja. Llevamos la gente a granel, los niños sin sillas. Claro, y nada, tenemos que bajar todo el puerto Pulido en la carretera. Digo, a ver si nos van a parar y encima nos van a denunciar. Que digo, bueno, aunque me denuncien me da igual, estas personas tienen que proveernos los bebés. Tuvo que traer insulina para gente que había en el tren que necesitaba pincharse y no llevaba. Y bueno, y allí igual, pues eso, los únicos coches pues de los vecinos y el camión del ayuntamiento, que también se trajeron a gente en la caja. Trajo 3 carritos con gente y los bebés adelante con sus padres, claro, porque no cabían todos y los demás en la caja del camión. Dicho traslado se llevó a cabo con los medios del consistorio y los vehículos de los propios vecinos. Una solidaridad espontánea que, en palabras del alcalde, difícilmente se podrá olvidar.
Es que aquí el pueblo rescata al pueblo. Yo lo volvería a hacer. Yo también, por A supuesto. todo esto yo rescatando a gente y yo no sabía dónde estaba mi hija pequeña. A mí no se me ha quitado el del cuerpo todavía. Yo es que no yo lloré. Cuando salí de ahí para montarme en mi coche, llamar a mi jefe y decirle, Emilio, me voy a la cooperativa y tenemos que traer cosas, y me dijo, lo que haga falta, se lo dije llorando, porque es que era, no sé, como surrealista. Sí. Se vio la tele, Madrid, Valencia, Barcelona, todos los sitios grandes, pero esta gente no cuenta. Seguimos siendo los pueblos rurales los que menos contamos. Nosotros no necesitamos nada. Nosotros aquí el pueblo ayuda al pueblo. Gracias desde AIMAS Televisión pues, por hacerse eco de los incidentes que tuvimos ayer y un poco sensibilizar y acordarse de nuestro municipio. Tengo que decir que el mérito no es mío, el mérito en este caso son de todos los vecinos de Brazatortas que espontáneamente se lanzaron a ayudar al primer convoy que estaba allí, Yoigo, que llevaba 450 personas y que nos encontramos como que la autoridad civil o digamos su delegación de gobierno o el 112 no aparecía, sí aparecía la comandancia de la Guardia Civil, el capitán Carlos de nuevo estuvo allí y toda la comandancia de Brazatortas y de la comarca. En este primer convoy, que eran 450 personas, fue una reacción espontánea, se adelantaron la gente incluso a la actuación del ayuntamiento y fue una reacción espontánea. Hay vídeos donde se corta la red, la gente salía del convoy y tenía pues un calor apremiante porque ayer hizo mucha calor y se llevaron de manera voluntaria y espontánea y generosa, la gente de mi municipio, pues todo tipo de bebidas y de comida, incluso pues pañales o lo que la gente demandaba. Esto fue una reacción voluntaria. Estando allí, personalmente pues hablé con el alcalde de Puerto Llano a ver cómo se estaba gestionando aquí, con el presidente de la Diputación y con otra gente, pues a ver cómo se trasladaban esas personas o cómo se operaba con esta situación. Esto estaba ya un poco medio resuelto, se habló con empresas de autobuses de la zona, de aquí de Puerto Llano y de Argamasilla, para traerlos aquí a Puerto Llano. Recordáis que la luz, la corriente eléctrica se cortó a las 12:33. 12:33. Exactamente, a las 12:33. Sí. Allí. Vale. Pues como a las 4:30 de la tarde o 5 se nos acerca una mujer que le había traído pues un trabajador de la finca La Pastora, de allí en el término, en el Valle de Alcudia, al lado de la Cotofía, donde está el túnel que sale del AVE por la zona, todos lo conocéis, la Venta de la Inés, y nos dicen que hay otro convoy de Yoigo que luego supimos que tenía, no tenía 500, pero tenía 450 personas, que venía también de dirección Madrid, y al lado otro que era de Renfe, un AVE, que llevaba 256 personas para Sevilla, y que nadie se había presentado, que nadie sabía nada, y que estaban allí en una situación un poco desconcertante, calamitosa, porque no se había acercado a nadie. Inmediatamente, a la primera reacción voluntaria que tuvo la gente del pueblo, en esta tomamos el ayuntamiento la iniciativa, llamamos a la cooperativa, nos abrió y llevamos con un furgón y el camión del ayuntamiento y pues arrasamos literalmente con la tienda. Todas las botellas de agua, vida, leche, pan Bimbo para hacer bocadillos, fiambres, pañales, papel, en fin, todo lo que considerábamos que era necesario, nos fuimos, todo lo empezamos a coordinar. Le quiero dar las gracias al cabo del Ayuntamiento de Brazatortas porque nos ayudó desde un primer momento a coordinar todo, y tengo que decirle también al nuevo capitán de aquí de Puerto Llano, que estuvo allí en ambas zonas y que estuvimos hablando continuamente. Las redes sociales se llenaron pronto de mensajes de agradecimiento por parte de los afectados que hablaban de la emoción de ver llegar a los vecinos con agua y comida cuando estaban desesperados. Cogí un tren en Málaga, dirección Madrid, a las 11:15 de ayer, lunes, y he llegado hoy martes a las 3 de la tarde a Atocha. 27 horas de viaje, de las cuales pues la mayoría las hemos pasado sin cobertura en las vías del tren. Todo empezó pues a las 12:40 de ayer lunes, que se quedó parado el tren en una zona
llana y amplia que eligieron los maquinistas cuando vieron que empezaba a caer la tensión. Decidieron parar allí para que pudiéramos cobijarnos porque había un poco de sombra y bueno, se estaba bien. Estuvieron un tiempo buscando un sitio adecuado porque estaban viendo que íbamos a tener que parar. Al principio parecía que era algo mucho más momentáneo, no teníamos información, no sabíamos que era algo generalizado, no sabíamos que era algo a este nivel ni muchísimo menos. Y nada, con el paso de las horas pues nos empezamos a quedar sin agua y empezamos a desesperar un poco al no tener cobertura porque habíamos podido enviar muy pocos WhatsApps. Algunas personas consiguieron pues contactar con sus familias, llamar y demás, y así es como tuvimos algo más de información y nos enteramos de lo que estaba pasando a nivel general. Y unas horas después, unos chicos que iban en el tren andando se encontraron con un vecino que les echó una mano para encontrar agua porque había un pozo cercano y pudimos coger agua de ahí. Ese vecino avisó a más vecinos que también avisaron a su vez a la Guardia Civil y a partir de ahí pues los vecinos de Brazatortas nos trajeron agua y comida y con eso pues hemos sobrevivido 2 trenes que había parados en el mismo sitio, a 100 y muchos kilómetros de Córdoba, a la altura de ese pueblo de Brazatortas, y hemos ido repartiendo un poco la comida como mejor podíamos. Y luego más tarde, por la noche, nos hemos vuelto a meter en los trenes porque ha apretado mucho el frío, porque nos tocaba pasar la noche ahí. No, era una zona de muy difícil acceso, que no nos podían geolocalizar correctamente y por eso no han mandado autobuses, aunque estuvieron muchas horas diciendo que los iban a enviar. Y nada, ya por la noche volvió la electricidad, muy tarde, a la 1 de la mañana o así, volvió la cobertura momentáneamente. Y en ese momento pues pudimos movernos, se movió el tren hacia una estación cercana, pequeña, donde hemos pasado la noche y a las 6 de la mañana ha venido Cruz Roja a entregarnos paquetes de comida militar para terminar de pasar pues las últimas horas, porque por la mañana, después de que los vecinos de Villanueva de Córdoba nos trajeran otra vez más comida y más agua, esos 2 pueblos nos han salvado, por la mañana ya se ha restablecido la circulación y ha podido venir un maquinista a sustituir al que estaba operando el tren, porque evidentemente después de 24 horas despierto o más no podía operarlo y ya hemos podido reemprender la marcha y hemos llegado a Madrid pues eso a las 3 de la tarde. Cuando el tren se quedó parado, rápidamente vimos que empezaba a llegar gente del pueblo un poco a interesarse por lo que había pasado. Yo creo que también un poco por lo excepcional de la situación y en cuanto vieron cuál era el panorama de lo que había ocurrido, pues decidieron empezar a preparar ayuda. Fue todo súper rápido. Fueron con los coches, primero empezaron a traer agua, porque es verdad que en el tren apenas había agua. Hicieron eso famoso que se ve en el vídeo de cortar la valla para poder pasar el material, porque luego a partir de un punto, primero fue tipo snacks, patatas en bolsa y cosas así, y luego ya poco a poco pues fue incrementándose la cantidad de ayuda que fueron trayendo. Empezaron a traer pan, empezaron a traer embutidos, fruta, también pensando un poco en si había personas mayores y niños y demás. Y luego ya pues la cosa se vino arriba, como digo yo, e incluso llegaron a tener platos preparados. Recuerdo una olla de macarrones con tomate, yo no los tomé, porque viendo que había un montón de gente, había gente mayor y demás, tampoco veía que tuviese una necesidad ni que fuese a morir por inanición, pero la verdad es que fue muy bonito ver cómo rápidamente todo el mundo se puso en marcha para intentar ayudar en todo, y estuvieron ahí desde el principio hasta el final, hasta que ya supimos que más o menos se activaba el plan desde Puerto Llano de recogida con autobuses y de enviar a la gente al pabellón allí del pueblo y nada, pues sí, la verdad es que fue bastante sorprendente y sobre todo dieron mucha calma a todo el mundo, porque es obvio que nadie tenía información y luego pues entra esa especie de ansiedad, no a todo el mundo, claro, pero hay mucha gente que noté que estaba un poco ansiosa pues porque faltaban ciertas cosas, hacía mucho calor, no se podía estar en el tren porque sin aire acondicionado era como una sauna. Tampoco había muchas sombras y bueno, pues lo de ya saber que había agua estuvo muy bien, y luego ya hubo más tipo de ayudas, porque incluso llegó gente, no recuerdo bien quién era, me parece que era alguien del pueblo,
para preguntar pues si alguien necesitaba algún tipo de medicación, preguntaron específicamente por diabéticos, por si había embarazadas, por si alguien necesitaba leche en polvo para niños, etcétera, etcétera. Así que nada, sí, esas 8 horas que duró aquella parada a 3 kilómetros de Brazatortas, pues la salvaron ellos, y luego ya pues digamos que lo demás fue el tiempo que se tardó en organizar la salida y ya evacuar, entre comillas, llevar a la gente a Puerto Llano y pasar a la segunda fase, que también estuvo muy bien, porque la verdad que en el ayuntamiento se portaron de maravilla. Hicieron lo que pudieron, porque tampoco había luz en el pueblo, para instalarnos allí en el pabellón, y luego además habilitaron o llegaron a un acuerdo con una caseta de la feria, no recuerdo cuál era, me pareció ver que era la del Partido Comunista, pero tampoco había mucha luz, así que no vi demasiado, y pusieron unas mesas y empezaron a sacar comida de todo, queso, jamón, cosas a la brasa, pisto manchego, bebidas, lo que quisiéramos. De hecho, yo ya les dije que era hasta demasiada comida. Y luego, para la gente que no pudo desplazarse desde el pabellón hasta el recinto ferial, prepararon también comida y la llevaron toda allí al pabellón, y bueno, pues ya digo que toda esa parte la salvaron, más allá también de las ayudas para organizar luego ya autobuses que trasladaron a gente a otros sitios como Málaga, Sevilla y demás, incluso un par de autobuses a Madrid, y luego pues pensando siempre, priorizando a familias con niños y personas mayores, que también había muchos extranjeros que estaban un poco perdidos, y yo creo que también le vieron la luz con saber que toda esa parte estaba cumplida, y luego pues mantener a la gente en el pabellón para organizar el transporte en autobús al día siguiente a primera hora a la estación, para ver si se podía ir metiendo ya la gente en los trenes, que ya quedaba muy poca gente, yo estaba entre ellos, y ya fuimos saliendo bastante escalonadamente. Los vecinos de Brazatortas no lo dudaron, salieron al encuentro, compartieron lo que tenían y ofrecieron lo más valioso: su tiempo, su ayuda y su humanidad. En un mundo que a veces va demasiado rápido, este pequeño pueblo recordó algo esencial: que ayudar al otro sigue siendo la mejor forma de avanzar.